Ok, entonces vamos a empezar. El día de hoy tenemos que ver lo que es segmentación semántica en sí y lo vamos a aplicar a lo que es imágenes volumétricas, ¿no? Que era, si no me equivoco, resonancias magnéticas de cerebros. Pero antes de entrar ahí, voy a dar una pequeña introducción a lo que es el área de segmentación semántica y de ahí rápidamente voy a avanzar con los slides del curso en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es segmentación semántica? Segmentación semántica es un área, ¿no?, dentro de visión computacional que nos permite realizar clasificación, ¿no? La gran diferencia que hay entre la clasificación estándar, tradicional, donde nosotros le pasamos una imagen y el modelo red neuronal nos devuelve si es una determinada clase o no. En segmentación semántica lo que hacemos es clasificación a nivel de píxeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esas dos imágenes ahí, que es la imagen de un gatito y unas vaquitas. Entonces, si nosotros pasamos eso a un modelo que va a realizar segmentación semántica, entonces la salida sería la parte de abajo, ¿no? Donde vemos que cada píxel está siendo clasificado, ¿no? Cada píxel tiene una determinada clase. Todo lo que es el gatito tiene el píxel de gatito, el cielo tiene el píxel de cielo y así, ¿no? En este lado, por ejemplo, ven que las vacas tienen el mismo píxel, ¿no? Tienen la misma clase, por más que sean objetos distintos, ¿no?, dentro de la imagen. Si se quiere clasificar de manera así por instancias, existe justamente el área de segmentación por instancias, ¿no? En segmentación por instancias, lo que tienen es que para estas dos vaquitas ya no tendrían la misma etiqueta, sino esta tendría una etiqueta y la otra vaquita otra, ¿no? En segmentación semántica se consideran ambas como la misma clase. Esa es la diferencia con segmentación por instancia. Y bueno, esto también se aplica en lo que es video, ¿no? Y una de las aplicaciones más convencionales que hay hoy en día es, por ejemplo, los vehículos autónomos, ¿no? Los self-driving cars, donde es necesario justamente segmentar los vehículos para poder detectarlos y realizar otro tipo de tareas. Entonces, en segmentación semántica, acá hay un ejemplo que es, tenemos aquí una imagen, ¿no? Una imagen que es justamente una matriz, que tiene una determinada altura, un ancho y un número de canales, ¿no? Si es una imagen de colores son RGB. Y la salida, ¿no?, al momento de pasar esto por un modelo de Deep Learning, por ejemplo, puede ser esta matriz aquí, ¿no?, que es de un solo canal, es una matriz normal de 2 dimensiones que tiene una altura y un ancho, ¿no? Y si se dan cuenta, los valores en esta matriz de salida son justamente las etiquetas de cada píxel. Por ello decimos que es justamente clasificación a nivel de píxeles, ¿no? Ahora, es usual en clasificación que nosotros cuando tenemos etiquetas los convertimos en un one hot, ¿no?, para luego compararlo con una función de pérdida. Entonces podemos hacer eso aquí, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 5 clases, entonces podríamos crear un one hot, ¿no?, de 5, donde uno de los valores de ese vector de 5 va a ser 1 y los demás 0, ¿no? Entonces tendríamos esto de aquí, que son 5 matrices, donde, como podemos ver aquí, por ejemplo, para una clase, la clase persona, está segmentando esa parte, ¿no?, de la persona, y esa tiene justamente el 1 y lo demás es 0, ¿no? Si vemos la siguiente clase, que es en este caso su cartera, acá vemos solamente un grupito de unos y lo demás 0, y así para cada clase, ¿no? Entonces, al final siempre del proceso se aplica esto de one hot, y tendríamos esto de aquí, ¿no?, que es como una serie de matrices que tiene una profundidad dependiendo del número de clases, ¿no? En este caso tenemos 5 clases, y eso es lo que me devuelve, ¿no?, matrices de unos y ceros. Entonces, esto simplemente es para visualizar cómo es que cuando sobreponemos la salida a la entrada se ve que cada píxel está justamente, tiene su etiqueta correspondiente, ¿no?, a cada objeto. Ahora, obviamente, esta es una imagen en baja resolución, y es un ejemplo simple, ¿no?, pero en realidad lo que tenemos son imágenes en alta resolución, entonces tendríamos una matriz mucho más grande. Entonces, para resolver segmentación semántica, una de las ideas iniciales o una de las ideas que a cualquier persona se le puede ocurrir tal vez es usar una red de convolución, ¿no?, una red convolucional como las que usamos en clasificación. Sí, pero la diferencia aquí es que la entrada y la salida tienen que ser de la misma dimensionalidad, ¿no? Si tengo una entrada de 27 por 27, la salida tiene que ser 27 por 27. ¿Cierto? En clasificación convencional lo que tenemos aquí es una entrada, por ejemplo, de 27 por 27 y la salida al final es 10, por ejemplo, ¿no?, que son las clases, ¿no?, si pertenece a una determinada clase o no. Entonces, esto va de arriba, de mayor a menor, ¿no? Podemos aplicar por eso max pooling, podemos aplicar
capas de convolución para hacerle el downsampling de la imagen y todo ello, ¿no? Pero en segmentación semántica necesitamos que las dimensiones tanto de la entrada como de la salida sean las mismas, ¿no? Entonces, probablemente una idea así inicial sea usar puros capas de convolución, pero sin hacer ese resize, ¿no? Sin aplicar max pooling o sin hacer una convolución que te permita reducir la dimensionalidad. En ese caso tendríamos un montón de capas de convolución, pero de la misma dimensionalidad que la entrada. Lo que sí va a cambiar aquí es el número de filtros, ¿no? En modelos de Deep Learning lo convencional es empezar con un número pequeño de filtros e ir aumentando hasta a medida que se tenga en la profundidad, ¿no? Entonces, la complejidad de esto es muy grande, ¿no? Porque si tengo una imagen grande, pues voy a requerir muchos filtros, muchas capas convolucionales de alta dimensionalidad. Y encima, cada vez que aumento los filtros, esto es muy pesado para la máquina, ¿no? En términos de memoria y también en términos computacionales, en el número de parámetros de la red en sí. Entonces, esta idea no es factible, ¿no? Por eso es que se tomó otra idea, ¿no? Que es justamente esta idea que está basada con una arquitectura semejante a lo que son los autoencoders, ¿no? En los autoencoders tenemos también una red codificadora que te permite justamente reducir la dimensionalidad de tu data de entrada y a partir de ahí te permite reconstruir la imagen de entrada, ¿no? En un modelo autoencoder lo que tenemos, el objetivo del autoencoder es aprender características de manera no supervisada, ¿no? Pero el objetivo aquí en segmentación semántica es realizar clasificación. Por tanto, nosotros vamos a necesitar usar una función de pérdida de clasificación aquí en la salida. Sí, pero esta red es parecida a las de autoencoder, ¿no? Tenemos acá una capa codificadora y decodificadora. Ok, entonces esta red neuronal, la primera que salió se denominó Fully Convolutional Network. Y se denomina así porque todas las capas son solamente capas convolucionales. Para hacer el downsampling se usa solamente capas convolucionales, no se usa max pooling. Por eso se le denomina Fully Convolutional Network. ¿Ok? Pero ahora hay arquitecturas de segmentación semántica que siguen este diseño, ¿no? Pero incluyen el max pooling, ¿no? Como es, por ejemplo, la UNet, que es parte del curso, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Y es justamente el motivo de que se diseñaron estas redes de este tipo, es por el costo computacional que ocupa el hecho de tratar de reconstruir toda la entrada, ¿no? De la misma dimensionalidad que la salida. O mejor dicho, la salida de la misma dimensionalidad que la entrada. Entonces, nosotros en clasificación convencional en redes profundas conocemos esta parte de aquí, ¿no? Que es justamente yo le paso una imagen y al final tengo acá un vector, un softmax y todo eso para realizar clasificación, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos esta parte de aquí? La parte del decodificador, ¿no? ¿Cómo hacemos que a partir de algo pequeño vayamos a algo grande? Entonces, en eso existen diferentes capas, ¿no? Una de esas capas es el upsampling, que es como la versión inversa del max pooling, se podría decir así, ¿no? En el max pooling lo que tenemos es, por ejemplo, acá una imagen pequeña de 4x4, y si cogemos un max pooling de 2x2, pues cogemos cada 2x2 el máximo, ¿no? En estos 2x2 tenemos el máximo 5, en estos el 6, el 7, el 8, y tenemos este resultado, ¿no? Hacemos justamente un downsampling de la entrada. Ahora, lo que se adiciona aquí adicionalmente a este resultado es información de la posición de donde he obtenido el máximo, ¿no? Por ejemplo, acá he obtenido el máximo en la posición tal vez 1,1, ¿no? Acá el 6 he obtenido el máximo en la posición 0,2 y así. Entonces, aparte de guardar yo la información del max pooling, puedo guardar la información de dónde he obtenido ese max pooling, ¿no? En qué parte de la imagen he obtenido ese max pooling. ¿Por qué hacemos eso? Porque al momento de hacer el max sampling, vamos a usar justamente esas posiciones, ¿no? Entonces acá tengo ya un feature map pequeño, ¿no? Un mapa de características pequeño, y quiero hacerle el inverso, que es el max sampling. Entonces, lo que hacemos es simplemente colocar este máximo en la misma posición que yo guardé aquí anteriormente, ¿no? Como podemos ver acá en el max pooling. Y de igual manera para todos los elementos. Y el resto de elementos más bien los cerramos. Entonces, esto sería el max sampling. Una restricción aquí es que tanto el número de capas, tiene que ser una red así que si tengo acá 3 max pooling, acá tengo que tener 3 max sampling, ¿no? Porque depende justamente de un max pooling anterior, ¿no? Que esté en la capa codificadora o de contracción, ¿no? Sin embargo, otra cosa de lo que es max pooling en general
es que simplemente te permite hacer con un máximo ya tú reduces la dimensionalidad, ¿no? Acá obtienes el máximo y ya tienes acá un resultado menor. Pero acá no hay un filtro que esté involucrado, ¿no? O sea, la red no aprende en sí cómo hacer esa reducción, ¿no? O cómo hacer acá, cómo incrementar la dimensionalidad de este feature map. Entonces, una mejor idea para hacer esto es usar los filtros que usamos en las capas convolucionales, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente un ejemplo de capa convolucional, ¿no? Donde tenemos un filtro, en este caso 3×3, y lo que hacemos es simplemente aplicarle la operación de convolución y tenemos este resultado, ¿no? También la operación de convolución tenemos y así. Entonces, acá nosotros aprendemos pesos, ¿no? Que son justamente los filtros. Entonces, la red profunda lo que hace es justamente aprender ese proceso, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es algo opuesto, ¿no? Justamente se le conoce como Transpose Convolution o Strided Convolution. Ahí tiene diferentes nombres. Y el objetivo es hacer justamente lo opuesto, ¿no? Ir de lo pequeño a lo mayor. ¿Y cómo hace esto, no? Lo que hace es, yo voy a tener filtros nuevamente, ¿no? Así como los filtros que tenía aquí, ¿no? Igual, voy a tener filtros, solo que los valores de estos filtros los voy a multiplicar por los valores de esto que está pequeño aquí. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno de 0,0 y ese valor rojito lo multiplico a todos los valores del filtro rojo, por ejemplo, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Ah, ya, es que pensé que no se veía las PPT. Ahora ya se ve. Ah, ¿se ve? Sí, disculpa. ¿No se veía? Se había quedado en Max and Pooling. Sí. Ah, ya. Bueno, entonces, si se ve ahora está genial. Bueno, si no se ha visto esta diapositiva, era simplemente aplicar la capa de convolución convencional, y aquí se aplica lo opuesto, ¿no? Al aplicarse lo opuesto, vamos a tener también filtros. Así como ustedes aplican una convolución, una operación de convolución, tienen un filtro, ¿no? Que recorre la imagen, acá también van a tener filtros, y esos filtros son los pesos en la red. Pero lo que se va a hacer adicionalmente es multiplicar cada filtro por este valor aquí. O sea, esto va a ser como un peso del filtro. ¿Ok? O sea, multiplican este valor rojito, por ejemplo, aquí del pequeño, a cada valor del filtro rojo, y ese valor lo acumulan aquí en esta matriz de salida, ¿no? Lo mismo el azul, por ejemplo, el azulito lo multiplican por cada uno de ese filtro de aquí, y lo acumulan aquí, ¿no? Cuando hay intersección, cuando están solapados, solamente se suman los resultados, ¿no? Entonces, aquí hay una visión tal vez mejor. Acá tengo la entrada, AB, acá tengo el filtro, X, Y, Z, por ejemplo. Entonces multiplicamos cada una de estas entradas con el filtro, ¿no? Por ejemplo, A por X, A por Y, A por Z, y ese resultado lo ponemos en la salida, ¿no? El B también, multiplicamos por X, Y, Z, y ese resultado lo ponemos en la salida, y cuando hay solapamiento así, simplemente se suman los resultados. Entonces, esta es la operación de Transpose Convolution, ¿no? Entonces, de esa forma ya podemos nosotros hacer un upsampling de un feature map de, por ejemplo, de 2×2 a uno de 4×4, ¿no? Entonces, esas operaciones justamente fueron aquí, estas son las redes que las propusieron, ¿no? Donde acá en esta SecNet se propone justamente, si no me equivoco, el unpooling, ¿no? El upsampling basado en pooling. Y en esta de ConvNet se propuso justamente esa capa de convolución que es bastante usada en las librerías también de TensorFlow, Keras y todo ello. Ahora, algo importante en segmentación semántica es el hecho de que a medida que nosotros tenemos una red profunda, así, ¿no? Hacemos la reducción y a partir de esa reducción volvemos a aumentar la dimensionalidad. Entonces ocurre el problema del vanishing gradient, ¿no? Que está presente siempre en redes neuronales. Entonces, lo que puede pasar ahí también es que se pierde información en ese proceso de reconstrucción y obtengamos algo como esto, ¿no? O sea, si este era el ground truth de la segmentación, por ejemplo, esta imagen, lo que puede ocurrir es que obtengamos algo como esto, ¿no? Algo que no es del todo correcto. Sí, entonces lo que se usa en ese caso son los denominados skip connections, y estos skip connections justamente lo que hacen es conectar cada capa del codificador con del decodificador, ¿no? Entonces si tengo acá 4, cada una de esas se conecta a su espejo, se podría decir así, ¿no? Es como poner un espejo aquí y tratar de hacer una reflexión de esta parte en esta parte, ¿no? Ok, entonces para eso se usa lo que son los skip connections. Entonces, si ustedes usan skip connections en sus redes de segmentación semántica,
el resultado va a mejorar, ¿no? Acá este es, por ejemplo, usando una red simple de Fully Convolutional Networks, una de las primeritas, y se ve que se mejora bastante, ¿no? La segmentación, ¿no? Entonces, por eso es que es muy común ver en este tipo de arquitecturas de redes de segmentación semántica ese proceso de usar skip connections. ¿Ok? Entonces, eso sería como que la parte de arquitectura de segmentación semántica, ¿no? Ahora hablemos un poco de las funciones de pérdida de segmentación semántica. Y para ello vamos a usar justamente nuestra salida, ¿no? Nuestra salida eran justamente estos one hot por cada clase, ¿no? Tenemos 5 clases, cada uno tiene su one hot. Entonces, mi red, lo que va a salir acá afuera, ¿no? Lo que va a devolver es justamente lo mismo, pero en términos de probabilidades, ¿no? Entonces, una función de pérdida convencional que sabemos usar, por ejemplo, en clasificación es el cross entropy loss, no la entropía cruzada. Y podemos usar también eso aquí, ¿no? Porque al final nuestro objetivo es clasificar a nivel de píxeles, ¿no? No es clasificar toda la imagen, pero es hacerlo a nivel de píxeles. Entonces, se puede, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la salida, que son probabilidades, el one hot, que es como el target o el ground truth. Entonces, por píxel, yo puedo aplicar justamente esta operación de entropía cruzada, ¿no? Esta operación que está aquí. ¿Cuál es el problema con esto? Es que esto se da justamente a nivel de píxeles, ¿no? No toma en relación el resto de la imagen. Entonces, lo hace de manera independiente y lo hace de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo una matriz de 4x4. Entonces, lo que va a hacer es calcular el cross entropy por cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, tendría 4x4, 16 valores de cross entropy. Y al final calcularía el promedio y esa sería la función de pérdida, ¿no? De este resultado. Sin embargo, no estoy tomando en consideración la relación de un píxel con el otro, por ejemplo, ¿no? Si no estoy viendo así a profundidad y estoy viendo de manera independiente. Entonces, el problema con esto es justamente el desbalanceamiento, ¿no? Si tengo por ejemplo, mucho background aquí y tengo una pequeña imagen aquí chiquitita, entonces, eh, al dar importancia a todos los píxeles de la misma manera, le va a dar mucha más importancia al background, entonces va a clasificar de manera incorrecta, ¿no? Que es lo que hemos visto en imágenes médicas y es justamente uno de los problemas que tenemos. Por eso es que esta función de pérdida, cross entropy loss, no se usa mucho en lo que es imágenes médicas, ¿no? Otra función de pérdida es esta, bueno, en realidad esto me parece que es una métrica de evaluación, ¿no? Que es el Jacquard Index, que es simplemente la intersección entre la unión, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el ground truth, que es justamente una imagen, y acá está la imagen segmentada, ¿no? O sea, el valor real de la segmentación que yo quiero, y esta es la predicción, ¿no? Entonces, en la predicción puede ser que obtenga algo como esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos para hallar este Jacquard Index es simplemente ver la intersección, ¿no? O sea, la intersección entre estas dos imágenes, entre el ground truth y la predicción, ¿no? Que sería básicamente en este caso la predicción sin este error de aquí, ¿no? Que es justamente lo que ven aquí, ¿no? Esa es la intersección entre estas dos. Entre la unión, ¿no? La unión sería todo este ground truth con los errores que está conllevando aquí, que es básicamente esto de aquí, ¿no? Entonces, se dividen ambos valores y obtendríamos el Jacquard Index, ¿no? Entonces, acá ya se ve el solapamiento eh, por clase, ¿no? Entonces, acá sí se ve la relación entre los píxeles, ¿no? Porque estoy considerando todo de aquí y todo lo de aquí. Otra métrica que es bastante parecida es el Dice coeficiente Dice, ¿no? Y este es bastante usado en lo que es segmentación semántica en imágenes médicas, ¿no? ¿En qué se basa este Dice coefficient? Pues es bastante parecido, ¿no? Se basa en la intersección de dos imágenes, o sea, la intersección lo que me dice es cuánto de estas dos imágenes están sobrepuestas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la imagen A, o sí, una imagen A, una imagen B, y la parte sombreada es la parte que están sobrepuestas, ¿no? La sobreposición. Entonces, supongamos que mi segmentación ha sido la A, de vuelta por la red, y el ground truth ha sido el B. Entonces, podemos ver que está haciendo de manera correcta toda la parte que está solapada, ¿no? Entonces, justamente ve eso, ¿no? Ve la intersección entre ambos, justamente esta parte donde se están sobreponiendo. Y acá, a diferencia del Jacquard Index, ¿no? En el Jacquard Index lo que teníamos era la unión. Acá vemos la suma de ambos, ¿no? Entonces, sumo todos los píxeles del A, sumo todos los píxeles del B, y, mejor dicho, todos los valores de ahí, y ya tendría aquí abajo, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, al sumar yo todo lo de A y todo lo de B, estoy repitiendo esta sección dos veces, ¿no? La sección de intersección dos veces, porque yo sumo todo lo de A y luego sumo todo lo de B, entonces tengo esta parte repetida dos veces.
Por eso es que en el dice coefficient existe este término 2 acá arriba. ¿Ya? O sea, tiene un significado también, porque tengo un 2 acá arriba. Es justamente por eso, porque al sumar los dos, estoy repitiendo esta parte de aquí solapada, entonces le pongo un 2 arriba. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque al final el dice coefficient va a tener valores entre 0 y 1. ¿No? Y 1 significa que están completamente solapados, y 0 es que no hay intersección entre ellos, ¿no? Entonces, este es justamente una función de pérdida también. ¿Okay? Una métrica de similaridad también, una métrica de evaluación, mejor dicho. ¿No? Entonces, esto es el dice coefficient, y acá justamente hay un ejemplo donde tenemos la predicción y el target. Y la intersección está dada justamente por la multiplicación. ¿Okay? Si tengo acá una predicción que es una matriz, el target que es otra matriz, puedo multiplicar ambos y así obtendría así la intersección, ¿no? Elemento por elemento. Y al final sumo este resultado y ya tendría la parte de arriba, que es justamente esta intersección, ¿no? Para hallar ahora esta magnitud de A y magnitud de B, simplemente lo que hago es o sumar los valores de esta matriz de A, ¿no? Que es justamente la predicción. O también hay otros autores que lo que hacen es elevarlo todo esto al cuadrado, ¿no? O sea, sumo y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Igual el B, que es el ground truth, lo que hacemos es sumar todos sus valores, sumamos y los elevamos al cuadrado. Y eso es el resultado. Entonces ya tendría valores numéricos para la intersección, para esta norma de A, esta norma de B, y simplemente aplicamos la fórmula y ya está, ¿no? Entonces aquí en el curso vemos que el autor lo está elevando al cuadrado, ¿no? De hecho, la versión que se usa en el curso es una versión soft, se le conoce, ¿no? Soft dice coefficient, donde en lugar de que yo diga que uno es, mejor dicho, que acá lo que se busca es justamente reducir una función de pérdida, ¿no? Antes hemos dicho en el dice coefficient que yo tengo 1 y son solapados, 0 no son solapados, entonces eso mismo se va a usar aquí justamente, pero en forma de una función de pérdida, donde obviamente en una función de pérdida nuestro objetivo es minimizar, ¿no? Yo quiero minimizar el error. Entonces, por eso le pone acá un 1 menos eso, ¿no? Porque si esto es correcto, en el dice coefficient hemos visto, ¿no? Si tengo una respuesta perfecta, esto va a ser 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debería ser el error para ese 1? Debería ser 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso le restamos acá 1 menos el dice coefficient, ¿no? Entonces, esta es una versión SOP que es básicamente la función de pérdida, ¿no? La función de pérdida de esta métrica de evaluación. Y esto de aquí, el soft dice coefficient o el dice coefficient en sí, se aplica a nivel de feature map, o sea, de salida, ¿no? ¿Se acuerdan que a la salida yo tengo diferentes matrices dependiendo del número de clases, ¿no? Por ejemplo, acá tengo supongamos 5 clases, ¿no? Entonces tengo 5 matrices que son one hots y acá están las predicciones, ¿no? Entonces esta función de pérdida se aplica por clase, ¿no? Acá tengo la predicción de esta clase, que son probabilidades, y acá tengo el ground truth de esta clase, que son one hots. Entonces yo aplico el dice coefficient justamente para estas dos matrices, por ejemplo, ¿no? Lo mismo se repite para todas, ¿no? Para la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta y así. Y al final simplemente hay el promedio y ese sería ya la función de pérdida final. Pero ven la diferencia con el cross entropy loss. El cross entropy loss veía simplemente a nivel de píxeles, ¿no? No veía la relación así en clase. En cambio, este sí ve, ¿no? Justamente la importancia por clase. Entonces, si tengo una clase que es un poco desbalanceada, pues ya va a tener su respectiva importancia, ¿no? Entonces, es por eso que se usa bastante lo que es el dice coefficient, el soft en este caso, dice coefficient, que es la función de pérdida, función de pérdida del dice coefficient. Y eso es lo que se va a ver justamente o lo que han visto, ¿no? Si es que han revisado ya el curso en la semana 3. Y no sé si tienen alguna pregunta de la parte teórica de segmentación semántica. Decimar, una pregunta. Sí, ¿Cómo se hace la etiqueta para la segmentación? O sea, ¿cómo se etiquetan? Por ejemplo, esa señora que está en el verdadero, en la verdad fundamental, sí, que está sombreado. O sea, hay programas para hacer esa segmentación. Ajá, sí, eso. sí. Ajá, sí, sí hay programas que te hacen esa segmentación. De hecho, hay unas que son manuales y hay otras, hay empresas incluso que se dedican a esto, al etiquetado, que tienen también modelos de machine learning que una vez que tú has etiquetado, por ejemplo, varias personas, a la próxima vez que trates de hacer el etiquetado, el modelo de machine learning ya te da recomendaciones de qué etiquetas tú necesites, ¿no? Pero sí, hay empresas que se dedican incluso al etiquetado de datos y justamente segmentación es una de esas. Ay, ay.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, esto es como la base de lo que es segmentación semántica, ¿no? Hemos visto cómo funciona, la salida, cómo tiene que ser one hots, porque en la parte del assignment, a los que no lo han hecho, justamente se les va a pedir eso, ¿no? Convertirlos en one hot, implementar este dice coefficient, implementar el soft dice coefficient y así. Entonces, si se ha entendido esta parte, pues en la parte de implementación va a estar más fácil, ¿no? Ya saben cómo se implementa el dice coefficient, cómo al finalizar la red, lo que tiene que volverme es justamente estas matrices de one hot, dependiendo del número de clases, ¿no? Y justamente hacemos las comparaciones por clase, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a pasar a la semana 3. Aquí les estoy dando una atribución a Coursera, ¿no? Porque los slides que estamos usando son solamente, enteramente de Coursera, no va a haber slides por mi parte, entonces por eso va la atribución. Entonces, empecemos, ¿no? El curso, bueno, esta semana lo que habla es justamente lo que son, el objetivo en sí va a ser segmentación de tumores de imágenes de resonancia magnética, ¿no? Y en este tipo de datos, lo que tenemos a diferencia de imágenes convencionales, que son imágenes 2D, ¿no? Con un determinado número de canales, obviamente, estos son imágenes volumétricas, no tenemos volúmenes en 3D. Entonces, y no solamente tenemos un volumen en 3D, ¿no? Tenemos múltiples volúmenes que conjuntamente me van a dar mucha información respecto si una persona tiene un tumor o no. Entonces, yo voy a tener así, inicialmente, cuando yo reciba mi data, ¿no? Volúmenes en 3D separados. Entonces, si yo quiero usar esto en una red neuronal, tiene que haber una forma de juntarlos, ¿no? Para que yo pase toda esa información junto y la red pueda aprovechar esa información. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Yo puedo coger, por ejemplo, acá, a modo de ejemplo, un slice de cada uno, ¿no? Coger, como este es como un cubito, ¿no? Con varios valores. Yo puedo coger uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos, y tener esto de aquí, ¿no? Que es escoger justamente un slice de cada uno de ellos. Y puedo considerarlos como si fueran canales, ¿no? Sumamos que en imágenes, cuando vemos nosotros una imagen, la vemos en 2D, ¿no? Pero en realidad esa imagen es como una pequeña matriz que tiene una altura, un ancho y un número de canales, ¿no? Que es el RGB, por ejemplo, si es en una imagen colorida. Entonces nosotros podemos considerar esto lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, este sea el R, el G y el B, ¿no? Entonces, eso es a modo de ejemplo, ¿no? Porque en realidad este tipo de imágenes va a tener un canal más. Por ejemplo, en la parte del assignment tiene acá un canal más, ¿no? Y en realidad, en modo genérico, puede tener mucho más canales. Solo esto es para que se entienda de que, al igual que tenemos en imágenes así naturales, ¿no? En imágenes coloridas, RGB, nosotros también podemos considerar cada una de estos slides como un canal en la unión que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 canales, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente combinarlos, ¿no? Sí, entonces al combinarlos lo que estamos haciendo en sí es como que ponerlos en una pila, ¿no? Como lo que tenemos en imágenes convencionales, que es altura, ancho, RGB, ¿no? 3 canales. Entonces esta imagen también tendría lo mismo, ¿no? Tendría un alto, un ancho y un determinado número de canales, ¿no? En este caso son 3 canales, entonces va a tener 3, ¿no? Pero como les dije, eso simplemente es a modo de ejemplo, porque estas imágenes pueden tener más canales. Entonces, un problema que surge aquí es, ¿qué ocurre si no todas mis imágenes están alineadas, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, la roja está un poco inclinada y las demás sí están alineadas. Entonces, en ese caso, cuando yo combine, pues va a ser notorio ese error que en el rojo, y eso no me va a ayudar mucho al momento de yo entrenar mi red, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir ese error, ¿no? Si es que no está alineado, pues alinearlo, y para ello existe justamente un área dentro de procesamiento de imágenes que se llama Image Registration, ¿no? Un registro de imagen, y justamente el objetivo en esa área es, dado una imagen fuente y una imagen objetivo, tratar de pasar todas las imágenes fuente a la imagen objetivo, ¿no? En este caso sería el objetivo este eje de coordenadas que estén así derechitos. Entonces cualquier imagen que esté, por ejemplo, está un poco medio inclinada, tendría que volver a este estado, ¿no? O sea, es como ponerlas todas las imágenes en un mismo eje. Y básicamente es un estado de preprocesamiento que tenemos que hacer antes de nosotros hacer la combinación, ¿no? Entonces, al final tenemos que tener algo como esto, ¿no? Que es una imagen con 3 canales, ¿no? En este ejemplo de aquí.
Entonces, eso lo aplicamos a todos los slides, ¿no? Si se recuerdan, hemos obtenido aquí, este es un volumen en 3D, ¿no? Hemos obtenido solamente una muestra de cada uno de ellos, ¿no? Uno de cada volumen. Sin embargo, como es un volumen, acá va a tener varios, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser que tenga 10, esta 10, esta 10. Entonces, para cada una de esas 10, vamos a aplicar este proceso de combinación, ¿no? Y al final las juntamos y vamos a volver a tener un volumen, pero esta vez solo va a ser un único volumen, ¿no? Hemos combinado los tres en uno solo. Entonces, ya teniendo ese preprocesamiento hecho, ya podemos aplicar lo que es segmentación, ¿no? Lo que hemos explicado. Entonces, en segmentación lo que vamos a tratar justamente de detectar son clasificar los píxeles, ¿no? ¿Y para qué clasificamos en este caso? Para detectar estas regiones, ¿no? Estas áreas donde se encuentra, por ejemplo, el tumor en esta imagen, en este volumen en 3D, ¿no? Entonces, hay diferentes approaches de cómo podemos nosotros abordar este problema. Uno es atacando el problema directamente, ¿no? Ingresando una imagen en 3D o un dato en 3D. Y el otro es tal vez cogiendo los slides, ¿no? De manera individual, ¿no? Porque hemos dicho que este volumen en 3D está formado por diferentes imágenes en 2D, ¿no? Entonces nosotros podemos coger cada una de esas imágenes en 2D y tal vez hacer la segmentación para cada una de ellas, ¿no? Ese sería un approach. ¿Por qué podríamos haber hecho esto? Porque usualmente las redes convolucionales o las redes que les he mostrado en la parte de segmentación semántica reciben imágenes, ¿no? Imágenes es algo 2D, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar este proceso para cada uno de los slides, ¿no? Si tengo acá 50 slides que forman, por ejemplo, simplemente un volumen, a cada uno de esos 50 tendría que pasar a la red, realizar la segmentación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Es que estoy perdiendo información, ¿no? Porque si yo estoy cogiendo esto de manera independiente, y acá hay un tumor, por ejemplo, supongamos que esta es la imagen 10, ¿no? Yo tengo acá 50, digamos. Esta es la 10, entonces si acá hay un tumor, puede ser que en la imagen, en el índice 9 o en el índice 11, que es la anterior y la posterior, puede ser que en ese caso el tumor esté en ambas partes, no en ambos slides. Entonces, perdemos información si simplemente paso uno de ellos, ¿no? Porque la información puede estar en ambos lados. Entonces, ese es el problema de esto, ¿no? Ese es el problema de aplicarlo de manera independiente. Pero de que se puede, ¿no? Yo puedo mandar uno por uno, haya la segmentación y al final cada resultado volverlo a juntar, ¿no? Es como separar cada uno, mandar uno por uno y al final volver a juntar los resultados. El otro approach es mucho mejor, que es metiéndolo de frente a la red, ¿no? Un dato de 3D, ¿no? Todo el volumen en este caso. Y de esa forma ya la segmentación. Entonces, sin embargo, un problema que puede surgir aquí es el hecho de que usualmente estas imágenes son bastante grandes y tratar de pasarlo todo de frente a la red va a ser muy pesado. Entonces, algo que podemos hacer es coger estos pequeños parches, ¿no? Pequeños parches volumétricos y usar esos parches para entrenar la red, ¿no? Ahora, el problema aquí también es que estoy perdiendo información espacial, ¿no? Porque estoy cogiendo este pedacito y no estoy considerando la relación arriba, izquierda, abajo, derecha en la misma red, ¿no? Estoy pasando justamente pedazo por pedazo. Sin embargo, acá como es una imagen ya volumétrica, estoy considerando en cierto modo cierta altura, cierto ancho y cierta profundidad, ¿no? O sea, hay una relación. Obviamente que pasar toda la imagen entera hubiera sido mejor, pero es muy pesado, ¿no? Entonces podemos pasar justamente estos parches, obtener justamente la segmentación para cada uno de ellos y al final tener ya nuevamente el volumen en 3D, ¿no? Entonces, para ello podemos usar esta red convolucional que se llama UNet, que si se dan cuenta es lo mismo, es bastante parecida a las redes que les he explicado al inicio, ¿no? Que se basa justamente en esta parte de contracción y expansión, ¿no? Al inicio les dije que esto era una parte decodificadora, un encoder, y esta parte era una decodificación o un decoder, ¿no? Aquí en la UNet se le conoce como contracción y como expansión, pero al final es básicamente lo mismo. Sí, y lo que diferencia esta UNet de las redes que les he explicado es que hace uso del max pooling, ¿no? En las redes que les he explicado estaba hablando de lo que son, por ejemplo, fully convolutional neural networks, que lo que usan son solamente convoluciones. En este caso usan lo que son max pooling, ¿no? Max pooling y usan el upsampling, ¿no? Que sería como la operación que hemos visto también de cómo se hace un upsampling con max pooling. Y acá están los skip connections, ¿no? Justamente los skip connections que me va a permitir afinar justamente el resultado de la segmentación final, ¿no? Entonces es lo mismo, no es convencional,
Solo que esta red es, no hay ninguna capa fully connected, por ejemplo, aquí en esta red, ¿no? Entonces, esta red va a permitir recibir imágenes de cualquier dimensión. O sea, si yo le mandaba todo el volumen directo, normal podía devolverme la segmentación, ¿no? Pero hemos visto que ese proceso es muy pesado. Entonces, por eso mandamos pequeños parches. Acá está la arquitectura en sí, ¿no? Del unit original, del paper. Y se basa simplemente en usar pequeños bloques, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un bloque. Y en este bloque está compuesto por dos capas de convolución, ¿no? Y acá está el número de filtros, por ejemplo, es 64. ¿Sí? Y a medida que vamos ahondando dentro de la red, ¿no? Aplicando, por ejemplo, la parte de contracción, lo que hacemos es multiplicar el número de filtros por 2, ¿no? Justo les dije también al inicio que a medida que la red se hace más profunda, nosotros aumentamos el número de filtros, ¿no? Entonces se ve eso justamente aquí. La capa de max pooling simplemente es para reducir la dimensión de la capa anterior, ¿no? En este caso lo dividen entre dos, ¿no? Y cada bloque, se dan cuenta, siempre está compuesto por dos capas convolucionales, ¿no? Estos son dos capas convolucionales, dos, así. Entonces, dos capas convolucionales, max pooling, dos capas convolucionales, max pooling, y así, ¿no? Entonces, ustedes pueden definir acá una profundidad y se va a ir formando justamente esta U, ¿no? En la parte de upsampling, ¿no? Tenemos, básicamente aplicamos acá, puede ser, en este caso aplica el up convolution, ¿no? Acá, miren, si se dan cuenta, está combinando tanto el max pooling con el up convolution, ¿no? Recuerda que yo les dije al inicio que podemos aplicar el max pooling y el upsampling podría ser como que el inverso del max pooling, ¿no? En este caso está combinando el max pooling con el up convolution, ¿no? Que es el transpose convolution o el stride convolution que les mostré al inicio. Entonces, lo que hace es eso, ¿no? Entonces pasamos de una dimensión grande, por ejemplo 572 por 572, luego de aplicar todas esas operaciones llegamos aquí a una que es 32 por 32, ¿no? Incluso acá 28 por 28 me parece. Y luego hace el upsampling y le pasa información también de aquí, ¿no? O sea, ese skip connection que les hablé, ese skip connection simplemente puede ser representado de dos formas, ¿ok? El skip connection puede ser o una suma, ¿no? De la salida de este con la entrada de este, o la concatenación de ambos. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que hace es la concatenación, ¿no? Por ejemplo, tengo este de aquí, que tiene 512 filtros, y el de acá va a tener también 512, entonces, al momento de concatenarlos, voy a tener acá uno de 1024, ¿no? Luego aplico otra vez dos capas de convolución, upsampling, y acá nuevamente aplico el skip connection, que sería la concatenación, ¿no? 256 tengo 512, y le aplico otra vez capas de convolución, y se repite ese proceso. Bien, entonces aquí el skip connection está representado por una concatenación de la capa que está en la capa de contracción con la capa de expansión, ¿no? Y así subimos hasta recuperar la dimensionalidad inicial. Ok, y al final tenemos pues acá esta salida, el número de filtros aquí va a ser el número de clases, ¿no? Si tengo 2 clases, si tengo 10 clases, 15 clases, no sé, qué sé yo. Entonces, esto es básicamente el funcionamiento de una UNet. Y si se dan cuenta es semejante a lo que hemos visto en imágenes convencionales, ¿no? En imágenes naturales. Esta red fue propuesta justamente para segmentar imágenes biomédicas y obtuvo resultados muy, muy buenos. De hecho, hasta la actualidad se usan en diferentes tareas, ¿no? Porque son eficientes, te permiten entrenar incluso cuando tengan datasets que no son muy grandes, datasets pequeños. Y hay variaciones también de esto, ¿no? Por ejemplo, tratar de usar skip connections internamente aquí en este bloque, ¿no? Puede ser que yo tenga un bloque no solamente de 2 capas convolucionales, sino de 3, 4, 5, y dentro de ellas usar skip connections, esta operación de aquí, ¿no? Y así se puede aumentar la complejidad de la red y también para tareas mucho más complejas, ¿no? Entonces, esa es UNet para imágenes en 2D, ¿no? Y la podemos aplicar también en imágenes volumétricas o en volúmenes 3D. Y es justamente esa la que vamos a aplicar aquí en el assignment también, ¿no? Acá en este caso son parches volumétricos y lo pasamos en una versión que es la 3D UNet, ¿no? Una versión en 3D. Pero las operaciones son las mismas, ¿no? Max pooling, upsampling, concatenación y básicamente eso, ¿no? Obviamente que dentro, por ejemplo, de las capas de convolución se considera lo que son capas de activación, ¿no? Como el ReLU, en este caso le está aplicando aquí el batch normalization, ¿no? Que es una forma de normalizar los datos también aquí. Y básicamente es eso, ¿no? 3D UNet, y es la red que se va a usar en el assignment también. Luego hablan lo que es aumentación de datos, ¿no? Data augmentation.
Y esto ya lo vimos en imágenes en 2D, ¿no? Como es en las masas pulmonares, eso lo vimos en imágenes en 2D. Y vimos que habían diferentes tipos de operaciones que podíamos hacer. Para este caso aquí de segmentación que estamos haciendo de cerebros, de tumores de cerebros, la operación que recomienda aquí en el curso es el de rotación, ¿no? Rotar en 90 grados. Rotar tanto la entrada como la salida, ¿no? Simplemente eso. Y yo creo que debe haber otras funciones de aumentación, dependiendo, habría que revisar los papers, yo creo que sí debe haber más formas de aumentar la data, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la predicción, ya tenemos el ground truth, lo que nos falta es la función de pérdida, ¿no? Entonces, aquí hace uso justamente del soft dice coefficient que les expliqué al inicio también, ¿no? Y básicamente acá muestra un ejemplo bastante simple, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una matriz de 3x3, que vendrían a ser las predicciones, y las predicciones, si se acuerdan, son probabilidades. Y acá tengo el ground truth, que es justamente un one-hot encoding, ¿no? En este caso está considerando una clase, ¿no? Por ejemplo, la clase si es tumor, o si, no, o si tiene tumor o si no tiene tumor. Entonces, el ground truth me dice que estos 1 tiene tumor y los ceros no tiene tumor, ¿no? Y acá está lo que está prediciendo la red. Entonces, ¿cómo yo evalúo si la red está prediciendo de manera correcta, ¿no? Ese es el objetivo. Para ello, aquí lo que hace es simplemente colocar cada fila de esta matriz y formar un vector, ¿no? Los tres primeros 0,1 están aquí, luego el 0,8, 0,9, 0,9 y así. Entonces aquí ya está ya tendría simplemente en 1D, ¿no? Y acá tenemos para recordar nuevamente lo que era el dice coefficient, ¿no? Lo que vemos es justamente el solapamiento dividido entre la suma de cada uno de ellos, ¿no? Y colocamos este 2, ¿por qué? Porque en la suma estamos repitiendo 2 veces esta área de aquí, ¿no? Entonces, en el soft dice loss tenemos justamente 1 menos el dice coefficient, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una función de pérdida. El otro era como una métrica de evaluación, ¿no? La que usamos para entrenar la red en sí es esta de aquí, que simplemente le restamos 1 y ya tenemos justamente eso, ¿no? Y justo la formulación es la misma, ¿no? La formulación era aquí 2 por la intersección entre la suma, y acá también, ¿no? 2 por la intersección, hemos dicho también en un ejemplo, hemos explicado que era simplemente el producto entre ambas matrices, ¿no? Y la suma, pues, el valor de acá abajo, ¿no? Es simplemente el valor de cada uno al cuadrado, ¿no? Sumado. Entonces acá tengo esta tablita de aquí, con los valores de la predicción, los valores del ground truth. Entonces es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Lo primero que se hace es justamente ver la intersección, ¿no? Ver cuánto están solapados. Y simplemente se multiplican ambos, ¿no? 0,1 por 0, 0,1 por 0, y acá 0,9 por 1, 0,1 por 0 y así. Luego se ve de cada uno, ¿no? De la predicción al cuadrado, se elevamos al cuadrado, ¿no? Predicción al cuadrado, ground truth al cuadrado. Y al final simplemente hallamos las sumas, ¿no? La sumatoria de todo, la sumatoria de todo y ya está, ¿no? Entonces acá está el ejemplo que mostraban en el curso. Y ya estaría, ¿no? Entonces usamos esta parte de abajo más que todo para normalizar esta función de pérdida, ¿no? Porque si no dividiera entre esta sumatoria al cuadrado, entonces esta multiplicación puede ser grande, ¿no? Por ejemplo, acá es 2,2. Sí, entonces no hay una forma de restringirlo entre un valor entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacemos justamente con esta división es normalizar este valor para que tengamos resultados entre 0 y 1. Y al momento de restarle 1, pues ya podemos penalizar eso, ¿no? Finalmente habla el curso sobre que no tenemos, obviamente, cuando tenemos una red, es muy usual que esa red que ha sido entrenada con un determinado tipo de datos no funcione de manera general, ¿no? O sea, no generalice para todo, ¿no? Es el caso en el que tienen aquí imágenes justamente de rayos X de los Estados Unidos, y acá estas eran, si no me equivoco, de la India, y en la India es más usual que sufren de tuberculosis. Entonces, pero ese problema no se da mucho aquí en Estados Unidos, por tanto las imágenes que están en Estados Unidos están más limpias, la red se entrena justamente con esas imágenes más limpias, y si le mandamos una imagen de este tipo, entonces es muy probable que la red falle, ¿no? Ese es un problema. El otro es justamente con los equipos, ¿no? Puede ser que la imagen que está captando uno de los equipos médicos sea ruidoso, pero la red ha sido entrenada, por ejemplo, con una imagen completamente limpia, entonces hay que ver cómo manejar eso, ¿no? Cómo manejar que generalice, de hecho esa es la palabra, ¿no? Generalización para todo, cualquier tipo de datos. Entonces,
Luego habla lo que es a otro tipo de validación, ¿no? Acá es justamente esto, ¿no? Simular esto. Si yo estoy entrenando en un conjunto de datos, por ejemplo, limpios, es muy probable que mi conjunto de test siga la misma distribución de, de estos datos limpios, ¿no? Que estoy acá entrenando. De hecho, eso es Machine Learning, ¿no? Cuando ustedes tienen su dataset, lo que hacen es dividir el dataset, pero al momento de hacer esa división, pues están asumiendo que tanto su data de entrenamiento como su data de test siguen la misma distribución de probabilidad, ¿no? Pero cuando lo mandan en el mundo real, puede ser que eso no se da muchas veces, ¿no? La distribución de probabilidad no necesariamente sigue lo mismo que tienen en su dataset, y eso es justamente lo que pasa aquí, ¿no? Cuando ustedes le mandan una nueva población con un nuevo dataset y un nuevo testset, pues es muy probable que falle, ¿no? Si prueban justamente este modelo con este nuevo testset. Entonces lo que se puede hacer es hacer un fine tuning, ¿no? Recolectar más datos de este nuevo dataset para tener una data de entrenamiento, de validación y hacer un fine tuning al modelo, ¿no? Luego otros términos que se mencionan aquí es lo que es data retrospectiva y data prospective data, ¿no? Data prospectiva, no sé cómo se traduce. Y básicamente la diferencia aquí es que la data retrospectiva se basa en datos históricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener un modelo de Machine Learning que ha sido entrenado con data del año 2010, 2011 y trata de hacer predicciones para datos del 2020, ¿no? Entonces, es obviamente que puede ser que falle porque al pasar el tiempo se modifican los equipos, no, qué sé yo, se mejora todo eso, entonces, o se tiene otra perspectiva de la data, entonces es muy probable que falle, ¿no? Entonces, en este tipo de prospective data, son esos datasets actualizados, ¿no? Donde necesariamente ustedes, si tienen un modelo, sería bueno que lo entrenen, por ejemplo, este año y, y prueben con data de este año, ¿no? Entonces es muy probable que en ese caso sí funcione. Pero si usan un modelo que está entrenado con datos sumamente antiguos, ¿no? Recontra históricos, pues va a fallar, ¿no? Y justamente es un ejemplo aquí donde se ve que este modelo ha sido entrenado con este tipo de datos, o sea, con esta perspectiva simplemente frontal de los rayos X, por ejemplo. Sí, y al momento de nosotros hacer nuestro modelo de Machine Learning, de Deep Learning, nosotros recibimos data sucia, ¿no? Se le conoce, y lo que hacemos es una previa limpieza, ¿no? Preprocesamiento, no sé qué yo. Pero si solamente lo han hecho sobre este tipo de datos, pues cuando vean este otro tipo, ¿no? Por ejemplo, es también un rayos X, pero lateral, entonces va a fallar, ¿no? Entonces hay que ver las formas justamente de cómo abordar este tipo de problemas, ¿no? Puede ser haciendo fine tuning o simplemente tratar de tal vez eliminarlos, es que no son demasiados, ¿no? Luego tenemos esto de aquí que habla acerca de las métricas, ¿no? La importancia de las métricas, que nosotros hemos visto acá en este curso, justamente el área bajo la curva, el DICE score, pero que existen otros tipos de mediciones que son mucho más efectivas en el mundo real. Y hace mención también que por ejemplo, Randomized Controlled Trials se va a ver en el otro curso, creo que en el último, y yo creo que va a estar interesante ver esa parte, ¿no? Y ya para terminar, también hace mención justamente uno de los problemas de Machine Learning, que es la interpretabilidad, ¿no? Bueno, aunque en este caso es más que todo de la generalización en sí, ¿no? Cuando ustedes tienen un modelo de Machine Learning y lo entrenan, por ejemplo, solamente con ciertos tipos de datos, por ejemplo, con personas de tez blanca, cuando le pasen un dato de una persona de tez oscura, es muy probable que falle, ¿no? Porque simplemente se ha entrenado con personas de tez blanca, tez clara, ¿no? Entonces, lo mismo dice aquí, ¿no? Cuando se tienen este tipo de problemas, pues es siempre muy recomendable considerar diferentes factores, ¿no? Como es la edad, el sexo, el color de piel y todo eso, ¿no? Porque si no, el modelo de Machine Learning el término que se usa es bias, ¿no? O sea, va a depender bastante de los datos en los que están ustedes entrenando y que no es muy diverso, por ejemplo, ¿no? Ver la diversidad en sí de la data al momento de entrenar sus modelos. Y finalmente, lo que les estaba mencionando sobre interpretabilidad, ¿no? El problema de interpretabilidad, muchas veces los modelos de Machine Learning se usan como caja negra y simplemente les devuelve una probabilidad, les devuelve un resultado, pero muchas veces no tenemos cómo interpretar esos resultados, ¿no? Y en medicina eso es muy importante, ¿no? Porque ustedes no pueden ir simplemente con un modelo de Machine Learning que detecta cáncer y decirle a su paciente, ya tú tienes cáncer, con un 95% de probabilidad, ¿no? No se puede, porque el paciente te va a exigir por qué tengo cáncer, qué es lo que ha pasado, cuáles son los factores que han decidido que usted me diga que tengo cáncer, ¿no? Y si el médico no tiene una respuesta a partir de su modelo de Machine Learning o de Deep Learning para eso, entonces no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar en el mundo real.
Y principalmente esto de la interpretabilidad se usa más que todo en tareas de alto riesgo, ¿no? Como son tareas fraudulentas, detectar a alguien que ha hecho fraude, ¿no? Justamente en imágenes médicas, si alguien tiene cáncer o no. Entonces necesitamos modelos de Machine Learning que sean interpretables, ¿no? Uno de ellos, hay modelos interpretables, ¿no? Por ejemplo, los Decision Trees son interpretables. El Logistic Regression también parece porque los pesos de la regresión logística te dan como que importancias en las características, entonces puedes como que interpretar los resultados también, en cierto modo. Pero es un área también de investigación que actualmente tiene bastante impacto, ¿no? Lo que es la interpretabilidad, explainabilidad, todo eso. Y eso sería, ¿no? Eso sería como que el resumen rapidito de la semana 3, la última semana del curso. Y ahora sí creo que podemos ver las dudas del assignment, ¿no? Si es que no tienen preguntas. Yosimar, tengo una pregunta. En esa parte de que yo voy a el external dataset que yo voy a, o sea, en vez del test que yo usaba de la data de, por ejemplo, Estados Unidos, Ujú. pruebo, ahora lo testeo con la data de la población de India. Sí, Ahí, sí, esa sí, parte claro. tenía duda. Claro, es para generalizar el modelo, ¿no? Para ver qué tan general es. Y Y, obviamente que en ese tipo de casos va a fallar porque no ha visto ese tipo de datos, ¿no? Donde tienen más que todo radiografías con enfermedad, ya como es tuberculosis, ¿no? Entonces tendría que hacerse primero un modelo que detecte esa enfermedad para recién proseguir con el proceso normal, ¿no? ya, o sea, en la población de Estados Unidos que no tienen mucho esta enfermedad de tuberculosis, eh, o sea, como que no la detectaría de una buena manera. Por eso tendríamos que hacer uno con la población de las personas de India. Claro, porque esos son datos que no ha visto, ¿no? O sea, están muy fuera de tu distribución de datos que has entrenado tu modelo. Bastante alejados de esa distribución. Y también tengo que tener presente, o sea, en esa población, qué tipo de, o sea, el rango de edades que le sucede esa enfermedad y, y el test de piel también, ¿no? O sea, de esa población, ¿no? Para que también estén en mi dato de entrenamiento y puedan identificar mejor, ¿no? Hacer una buena predicción. Claro, mientras más diverso sea tu dataset es mucho mejor. Tratar de tener radiografías de personas diferentes, test de color, de diferentes edades. Sí, ese es justamente tener mayor diversidad en tu data. Yosimar, tengo una pregunta. Mm, no entendí esa parte de concatenación en el modelo. O sea, la, la primera parte que se está haciendo el, el de- el decoder, el decoder, esas imágenes yo lo voy a unir a cuando yo estoy haciendo el, la codificación, o sea, la parte de que se va incrementando las imágenes. Sí, en esa parte se usa, ¿no? Es como Lo- un lo- espejo que pones ahí y vas pasando la información del codificador al decodificador. Y lo concatenas. Simplemente si tenías en un feature map de 20 por 20 por 30 filtros y en la otra parte tenías un feature map de 20 por 20 por 50 filtros, entonces simplemente tendrías al final uno de 20 por 20 por 80, ¿no? Pero claro, la concatenación es a partir de la red de la izquierda, ¿no? De la red de contracción. Y aquí, ¿no? Justamente este es un bloque de convoluciones, el último, ¿no? La última capa convolucional, el resultado de esa capa convolucional es la que va a concatenarse con el resultado del upsampling de esta capa de aquí, ¿no? Porque acá estás haciendo un upsampling y al final van a tener la misma dimensión, ¿no? O sea, que es 200 por 200 o no sé, 280 me parece. Y vas a hacer eso, ¿no? En este caso me parece que no son de la misma dimensión, pero en el del assignment sí eran de la misma dimensión. Si no es de la misma dimensión, lo que podrías hacer es aplicar tal vez acá otra convolución para que tengan la misma dimensión, ¿no?
eso es usual también. Si es que estás concatenando y quieres no solo concatenar, sino sumarlos, siempre tienen que tener la misma dimensión. Entonces puedes usar tal vez acá otra capa adicional que te permita igualar las dimensiones de ambas capas que quieres concatenar o sumar, ¿no? En el del assign me parece que sí tienen la misma dimensionalidad. O sea, si creas 280 por 280, al hacer el upsampling también resulta ser 280 por 280, ¿no? Sí, en Ah, este caso. ya. O sea, hago la concatenación para tener la misma profundidad. No, es para aumentar la profundidad, ¿no? Aumentar el número de filtros. O sea, lo que estás haciendo en sí es usar todos los filtros de aquí, el resultado de haber aplicado justamente esta convolución aquí, y concatenarlo con el resultado del upsampling de aquí, ¿no? Entonces, si acá tenía 16 filtros y acá 32, voy a sumar esos filtros. Sí, pero la dimensión de ambos tiene que ser la misma, ¿no? Ya, sí, ya entendí. Claro. Gracias.